Le doy gracias a Dios por permitirme traer su palabra en esta noche. Estoy un poquito agitada porque estaba cantando. Listo. Bueno, hermano, a medida que iba estudiando la palabra, analizaba, pensaba mi entorno, el entorno pasado, todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado en el transcurso del tiempo, cómo se han perdido las buenas costumbres, la educación. Han pasado tantas cosas y termina uno prácticamente culpando a Dios. Y uno busca respuestas y respuestas porque creemos que nosotros, los hijos de Dios, o que la gente cuando pasa por dificultades o por problemas o por situaciones, creen que Dios siempre es el culpable. Porque lo primero que decimos es: Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué nos pasa esto? ¿A usted no le ha pasado? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Son preguntas que nos hacemos porque hay tanta enfermedad, porque hay tanta maldad, porque hay tanta violencia. Pero la Biblia dice que ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene el odio? ¿De dónde viene la maldad? Del corazón del hombre. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, vieron un ciego y le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque creían que porque la gente estaba enfermo o le pasaba algo era porque era un pecador, porque cometía errores. El tema de esta noche no es de lo que estoy hablando, es como una introducción para que entendamos lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Que Dios no siempre es el culpable de nuestros problemas. Dios no es el culpable de lo que pasa en este mundo. Entonces, el tema de esta noche es una oración como la de Job. Y vamos a aprender cómo fue, qué hizo Job en su circunstancia, y vamos a conocer un proceso que vivió Job y que en medio de su proceso, cómo se fue fortaleciendo en el Señor. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, del 1 al 6, al 5. Job capítulo 1 dice, habla de Job. Vamos a conocer las características de este hombre. Hubo en tierra de Uz, ¿ya lo tienen? Ok. Dice, Job capítulo 1, versículo 1 al 5 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iba a sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. El 5 dice: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Hasta ahí. ¿Quién era Job? La Biblia lo describe como un hombre íntegro. ¿Qué más? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era un hombre íntegro, tanto por dentro como por fuera. La gente lo conocía por su fe, porque amaba a Dios y porque era un hombre próspero. Tenía muchos ganados, tenía muchos bienes y era una familia numerosa. Era como la familia de María Ramírez. ¿Cuántos hijos tenía Job? Hermano, ¿por qué se ríe si es verdad? Tenía 10 hijos. Bueno, aunque Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Mi mamá tiene 8 mujeres, que ya hay las diferencias, porque las mujeres son las que paren, alumbran. Y 2 varones, pero igual son 10. O sea que venimos de la generación de Job. Entonces, Job era un hombre próspero. La gente cuando decía, y viene Job con sus hijos, con sus 10 hijos, con su generación. Tenía camellos, tenía vaca, tenía gallina, tenía de todo. O sea, Job era un hombre que no le faltaba absolutamente nada. Y sobre todas estas cosas, amaba a Dios.
ayudaba también. Él ayudaba a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. Era un hombre muy conocido por lo que hacía y Dios lo bendecía y lo prosperaba por sus buenas cosas, las cosas que hacía. Como le decía al principio, las buenas costumbres se han ido perdiendo poco a poco. Ya hoy en día ya los amigos ya no son amigos, porque Job tenía amigos. Pero ya verán qué pasó con los amigos de Job. Job perdió muchas cosas y cuando uno pierde cosas, pierde también los amigos, las familias, porque cuando tienes todo, tienes mucha gente a tu alrededor. Pero el día que te encuentres en una situación difícil, ahí tienes que buscar a quién te puede ayudar, quién te puede extender la mano. Entonces, la historia de Job nos va a enseñar desde ahora la fe que tuvo en su proceso. Así que en esta historia vamos a ver 3 puntos. Diga conmigo 3 puntos. ¿Cuál es la pregunta que usted hace todos los domingos, pastor? A cuando lee un versículo, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos aquí? Vamos a aprender de quién? De Job. Vamos a aprender de Dios y vamos a aprender de sus amigos. ¿Estamos claros? Vamos a aprender primero de Job. ¿Qué aprendemos de Job en la historia de Job? Job, como les dije, tenía todo, pero llegó un momento donde Job perdió todo. Perdió sus 10 hijos, imagínense usted. Perdió todos sus bienes, se quedó sin nada. Se quedó sin nada, sin hijo, sin familia. Lo único que le quedó fue la esposa, y la esposa, al ver todo lo que le estaba pasando, no le ayudó. Le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job se sorprende y dice: ¿cómo una mujer puede hablar así como tú? Pero ¿sabes qué hizo Job? ¿Quieren saber qué hizo Job? Adoró. Dice: Jehová Dios, Jehová quitó, Jehová da, Jehová quita, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Será que nosotros somos así cuando viene una circunstancia difícil en nuestra vida? ¿Será que nosotros somos de los que decimos: Señor, seas tú alabado, seas tú bendito? ¿O somos los que decimos: Señor, porque a mí, si yo era una mujer íntegra, perfecta, temerosa de ti, apartada del mal? Porque Job era un hombre intachable, pero le vino también una prueba difícil. Pero Job en su proceso, obviamente cuestionó, como todos nosotros, pero nunca perdió su fe, se mantuvo. Entonces, ¿qué aprendemos de Job? Tuvo una fe inquebrantable. Una fe que no lo hizo alejarse de Dios, que no lo hizo pecar, que no lo hizo decir palabras deshonestas. Fue un hombre que se mantuvo su fe en el Señor. Job conocía al Señor, que no se nos olvide esa frase porque más adelante vamos a ver por qué. Job conocía al Señor y lo alabó en medio de sus circunstancias. Tuvo una fe que no desfalleció. La fe de Job era diferente. ¿Sabe por qué la fe de Job fue diferente? Porque la fe de Job, porque la fe, dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y es algo que todos no lo sabemos. Pero la fe de Job fue diferente. ¿Sabe por qué? Diga por qué. Porque la fe de Job no era para cuestionar a Dios, sino para exaltar a Dios. Diga amén. La fe de Dios no era para decir: Señor, ¿por qué me pasó esto? Si yo era un hombre, si yo te sigo, yo te busco, yo te sirvo, yo ayudo a los pobres, ¿por qué me vino esto a mí? No, Job lo que hizo fue adorar, exaltar en medio de sus circunstancias. Eso es fe. Fe no solamente es pedir. Fe no solamente decirle: Señor, ayúdame, Señor, quítame, Señor, dame. No, la fe es también para alabar a Dios en medio de la prueba, en medio de la circunstancia. Entonces, Job nos está enseñando a alabar, a honrar, a exaltar a Dios en medio de la prueba. Un día, yo hice un ejercicio. Como yo me enojo fácilmente, yo un día, se lo conté al grupo de alabanza, yo dije: bueno, porque si me golpeaba, ay Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué me golpeé el dedo?
Entonces yo me propuse en que cuando me pasara algo así, yo iba a alabar a Dios. Entonces yo cuando me pasaba algo, se me caía. Una vez estaba yo lavando y se me cayó un gancho. Yo dije, alabado sea el Señor, y cogí el gancho. Y después se me cayó otra cosa. Yo, alabado sea el Señor, y yo contenta porque estaba haciendo el ejercicio. Pero veía que se me caía y se me caía y se me iba quitando ese alabado sea el Señor, y me dio hasta rabia después. Pero son cosas que uno si se lo propone, lo logra. Job se mantuvo. Nosotros podemos ser como Job, pero también podemos equivocarnos. Entonces lo que aprendemos de Job es la fe que él tuvo, una fe que exaltó a Dios, no que culpó a Dios por lo que le estaba pasando ni por su desgracia. Amén. Job amaba a Dios. ¿Usted se imagina perder? Perder un hijo nos duele. Ahora perder 10 hijos es difícil. Lo que han perdido aquí, un ser querido, es difícil. Sea un padre, la madre, un hijo, un tío, una tía, un amigo, es difícil. Es un dolor fuerte que uno siente. Ahora imagínense 10 hijos. Es traumático. Es traumático. Porque es algo que ya le va a afectar su mente. Y todos los días lo va a estar recordando, y eso le baja la moral, le cambia la actitud, cambia su vida por completo. A Job se mantuvo en su fe, tuvo una fe inquebrantable. Obviamente le dolió, porque duele, sí. El dolor hace parte de nuestra vida. ¿O usted no siente dolor? ¿Me prestas una baqueta y vamos a golpear a alguien aquí en la cabeza para ver si no siente dolor? Una cosa es el dolor, ya lo dije en una predica, y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es la reacción de lo que te pasó. Te machucaste un dedo, sentiste dolor. Perdiste un ser querido, sentiste dolor. Pero el sufrimiento ya depende de ti, si te quieres quedar sufriendo o quieres avanzar. Amén. Entonces el dolor y el sufrimiento son distintos, porque el dolor lo vas a sentir, hace parte de nuestra naturaleza. Vas a sentir el dolor, sea emocional, físico, lo vamos a sentir. Pero el sufrimiento tiene un final. Entonces, confiar en Dios en medio del dolor ya depende de nosotros si mejoramos o empeoramos. ¿Job mejoró o empeoró? Mejoró lo último, pero a Job le vinieron más cosas, se enfermó. O sea, en la vida de Job sí mejoró más adelante, pero Job, tras que le murió sus hijos, le vino una enfermedad. Imagínense, Job haber perdido todo, perdió su familia, perdió sus bienes, tras de eso le viene una enfermedad. ¿Cómo se sentiría Job? Job estaba en la nada, rascando sus llagas, y aún así alabando al Señor, adorando al Señor. Todos los que estamos aquí tenemos una prueba. ¿O quién no tiene prueba aquí? Interna y externa. Todos tenemos una lucha aquí, mental o física. Pero Job nos enseñó soportar del dolor en medio de las pruebas es difícil, pero que confiando en Dios se puede avanzar, se puede superar. Job capítulo 13, versículo 15. ¿Sabes cuál es la frase que decía Job en medio de su prueba? Aunque él me matare, en él yo confiaré. ¿Usted diría eso? Aunque Dios me matare, seguiré confiando en él. ¿Usted diría eso? Seamos honestos. Y algo que vamos a Segunda de Corintios. Vamos a leer Segunda de Corintios, lo que decía el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 8 y 9. Segunda de Corintios, versículo 4, versículo 8 y 9. Voy a darle un espacio para que lo encontremos y podamos leerlo todo. 4, versículo 8 y 9 dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
En apuro, mas no desesperado. Léalo fuerte. Perseguido, mas no desamparado. ¿Está ahí? Derribado, pero no destruido. Vamos a leerlo nuevamente. Atribulado en todo, mas no. En apuro, mas no. Perseguido, mas no. Derribado, pero no. ¿Usted cree que en algún momento de su vida usted ha sido derribado? Pero no destruido. Porque Dios nos da la victoria. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Sí, vamos a sentir dolor y vamos a estar con un dolor profundo. Y nos vamos a ver lo más destruido como Job. Pero Dios nos da la victoria a la final. Porque el dolor, el sufrimiento tiene un final. Diga que de solo tu proceso tiene un final. Amén. Ahora vamos al segundo punto. ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Dios? Ahora, que sus propósitos son buenos. Diga conmigo amén. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dice Jeremías 11:29 que se me olvidó. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos buenos, pensamientos de bien y no de mal, para darlos el fin que ustedes esperan, que ustedes desean, que nosotros esperamos. Si ven que los propósitos de Dios son buenos para nosotros, solo que a veces nosotros no entendemos. ¿Qué quiere Dios? Que lo entendamos cuando no entendamos. ¿Cómo así? Cuando nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, nuestro hijo, un ejemplo, está brincando en una cama, en una silla, está brincando, ellos no ven en el momento la maldad, ellos están felices brincando y uno le dice, hijo, bájate ahí que te puedes caer. Y ellos no hacen caso y comienzan a brincar porque se sienten bien, no creen, no entienden lo que le puede pasar. Pero el hijo se cayó. Después entendió lo que le estaba diciendo el papá. ¿O no le ha pasado? A usted no le han dicho, no te metas por ahí porque mira, ay no, estamos con Dios y pasamos. Entonces, cuando viene entonces, o cuando nos pasan las cosas, queremos culpar a Dios. Ay Señor, porque a mí, después que no hicimos caso, después que no obedecimos, es que queremos culpar a Dios. Y queremos una respuesta ya, porque no sabemos ni esperar. Nos desesperamos y queremos que Dios nos responda ya, porque si no es peor. Dios no me ama, Dios no me quiere, me tiene olvidada, Señor, ¿dónde estás tú? Yo lo he dicho. Yo soy una de esas. Porque también siento dolor. También tengo pruebas. También tengo luchas. Pero Dios tiene un propósito bueno para mí. Pero necesito un proceso. Porque en el proceso va a pasar algo. Una cosa es conocer a Dios, pero en el proceso vas a ver algo. Eso lo vamos a ver más adelante. No se lo digo porque después no es sorpresa. ¿Qué aprendemos de Dios? Que nos forja carácter. Nos hace ser maduro. Nos hace ser fuerte al dolor. O usted es de los que tira la toalla. Bueno, yo era una de esas. No, que ya no quiero más. Hasta aquí llegué. No más, esto no es para mí. Tenemos que tener carácter. Carácter no es grosería, como le decía José. Carácter es decir las cosas, pensar las cosas con madurez. Así que no siempre el dolor es por causa del pecado. Así que lo que nos enseña Dios, lo que aprendemos aquí, es que en el dolor, así como Dios tiene algo bueno para nosotros, es porque nos va a dar algo mejor a nosotros. ¿Cómo así? Cuando Job estaba enfermo, tenía sus 3 amigos, y no solamente en el tiempo de Job, sino también en el tiempo de Jesús. Como le dije al principio, Jesús estaba con sus discípulos y los discípulos le decían, Señor, ¿quién pecó? Él o sus padres, cuando vieron a un ciego. ¿Quién pecó? Él o sus padres. Y el Señor Jesús le dijo, ni él ni sus padres. Él es ciego porque Dios se va a glorificar en él. Así que usted, si está pasando por una prueba, no es porque usted haya pecado, es porque Dios se va a glorificar en su vida. Amén.
Job no era porque había pecado. Los amigos de Job se acercaron a Job, sintieron lástima, duraron con él un tiempo, pero lo juzgaron. Job, ¿no será que tú eras un hombre íntegro, insensato, apartado de Dios, alejado del mundo, consagrado a Dios? ¿No será que pecaste? Haz memoria de algún pecado que tengas por ello oculto. No siempre el dolor, el sufrimiento es por una maldad, por algo que hicimos, sino porque Dios nos enseña, nos prueba, nos fortalece, nos madura. Eso es lo que hace Dios en medio de la prueba. Y otro punto que aprendemos de Dios es que la prueba nos ayuda a acercarnos a Él. La prueba nos hace acercarnos más al Padre, porque sabemos que en Él podemos encontrar refugio. Sabemos que Él es el que nos puede ayudar. Ahora, ¿sabes también por qué Dios quiere que pasemos por ese proceso? Ahora sí le voy a decir por qué quiere Dios que lo conozcamos, y no solamente que lo conozcamos, sino que lo reconozcamos. Cuando usted conoce a Dios, usted quiere hacer lo mejor para Dios. Está en su primer amor. Ha escuchado hablar de Dios y quiere estar en todo porque está enamorado. Alguien le habló de Dios y usted se enamoró de Dios, aceptó a Dios en su corazón y está feliz conociendo a Dios. Pero cuando le llegue la prueba, usted en la prueba es donde va a reconocer a Dios. Y eso fue lo que sucedió con Job. Job conocía a Dios, pero en la prueba lo reconoció. Ahora, conocer es diferente a reconocer. Porque Job en el capítulo 42 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Job había oído hablar de Dios, se enamoró de Dios, era un sacerdote en su casa porque hacía sacrificio por sus hijos, intercedía por sus hijos, los intercesores. Job era un intercesor también. Intercedía por su familia, intercedía por el pueblo, intercedía por todo. Job era un intercesor, un sacerdote. Conocía a Dios. Pero cuando lo vino a reconocer, en medio del proceso. El hijo pródigo conocía a su padre, sabía que su padre lo amaba, sabía que con su padre lo tenía todo. Pero cuando estuvo en el proceso, reconoció que estar lejos de su padre, las cosas no funcionan. Reconoció que en su padre va a tener refugio, reconoció que su padre era importante en su vida, reconoció a su padre. Conocía, pero no lo reconocía, sino hasta el proceso. Y eso pasa con nosotros. Dios quiere que tú lo reconozcas como el Todopoderoso. Yo cuestionaba y preguntaba lo que no sabía, pero ahora entiendo por qué me pasó esto. Porque tú siempre estabas conmigo y tú me probaste para fortalecerme. Gracias, Señor. Si usted lee Job, no encontré en que Job oraba por: Señor, sana mis llagas, Señor. Job siempre honraba a Dios, exaltaba a Dios. Increíble, ¿verdad? Nosotros cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos es: pastor, ore por mí. Y algo muy importante que nos va a enseñar Job, lo vamos a ver al final. Buscamos soluciones y nos desesperamos, que queremos, mejor dicho, nos olvidamos de que Dios es el primer lugar. Pastor, ayúdeme porque yo no puedo. Y venimos a la iglesia y tenemos años en la iglesia, tenemos 10 años, 15 años y estamos todavía pidiendo oración. Donde Dios tiene un propósito con usted, solo que no lo ha reconocido como su único y suficiente Salvador. Vamos a la iglesia, vamos a los ayunos, vamos a los miércoles, a los servicios, a los sábados, al culto de jóvenes, a los domingos, a la escuela dominical,
Porque escuchamos hablar de Dios y qué mensaje tan lindo, qué alabanza tan linda, pero en sí no lo hemos reconocido tal como Dios es. Y eso es lo que Dios quiere. Y usted puede ser rico, puede tener mucho dinero, usted puede estar económicamente bien, puede estar lleno de salud, pero si no reconoce a Dios, de nada sirve. Allá afuera usted le pregunta a cualquiera, ¿tú crees en el Señor? Todo el mundo le va a decir que sí, hasta el ateo le va a decir que sí. Pero una cosa es conocer a Dios y otra cosa es reconocerlo. Amén. Eso es lo que aprendemos de Dios. Dios quiere que lo conozcamos y más que eso, que lo reconozcamos. Quiere decir que para que reconocerlo, tenemos que pasar por el proceso. Porque si no, no lo reconoce como el que puede hacer las cosas posibles cuando nosotros lo vemos imposible. Amén. Dios hace milagros. Y a veces duramos, es más, tenemos hasta mucho tiempo orando por algo y no vemos ese milagro. ¿O cuántos de ustedes, me incluyo, hemos estado orando, pidiéndole a Dios hace mucho tiempo por algo, pero no hemos visto ese milagro? Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él, que le reconozcamos. No que busquemos solamente porque a veces nos acercamos a Dios para pedirle, más es lo que le pedimos que lo que le reconocemos. Porque le presentamos más nuestras necesidades. Señor, mira esto, Señor, mira lo otro, Señor, mira cómo estoy, Señor, ayúdame y chao. Pero Dios quiere más que eso. ¿Qué nos enseña Job? Exaltarlo en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de tu proceso. Exalta a Dios antes de decir, Señor, ¿por qué a mí? Cambiemos esa frase, Señor, ¿por qué a mí? Y alaba a Dios. Señor, yo te glorifico, gracias por este proceso. Es difícil de darle gracias a Dios en medio del proceso. José, ¿es difícil darle gracias a Dios en medio del proceso? Sí, es difícil. Porque usted quiere salir de eso. Ya no quiere sentir más dolor. Ya no quiere sufrir más. Ya no quiere tener esa lucha mental. ¿Cómo le damos gracias a Dios en este proceso? Es allí donde Dios quiere. Intentemos. Cambiemos el Señor, ¿por qué a mí si yo te sirvo? Si yo te alabo, si yo soy un servidor, si yo no fallo a ningún culto. No lo estamos reconociendo. Solo le estamos pidiendo y cuestionándolo y culpándolo de todo nuestras desgracias. Aún de lo que pasa en el mundo. Señor, pero ¿por qué esas personas sufren? Señor, ¿por qué tiraron una bomba y murieron muchos niños? Todas las culpas se las echamos a Dios, porque para eso sí tenemos palabra y suficiente para culpar a Dios. Y lo que Dios espera es una alabanza de tu boca, un gloria a Dios de tu boca. Amén. Ahora, ¿qué aprendemos de los amigos? Job tenía familia, Job tenía sus hijos, lo perdió todo, tenía una enfermedad. Ahora vienen los amigos. ¿Cuándo tienen amigos aquí? Amigos de bendición, amigos que los bendicen, amigos que le dicen, ¿cómo estás? Yo me siento bien contigo. Amigos que lloran con los que lloran. Bueno, Job tenía 3 amigos, muy queridos, estaban con él en las buenas, oraban con Job, pero al ver a Job, su situación, ver cómo estaba Job, estuvieron con Job 7 días y 7 noches mirando la situación de Job. No le preguntaban nada. Hasta que un día le dijeron, Job, porque en el tiempo de ellos, la persona cuando le pasaba algo malo es porque había pecado. Y al que le iba bien era porque era un hombre temeroso de Dios, era porque era una persona obediente, respetuosa, tenía una fe intacta con Dios. Y a esa persona no le pasaba nada, le iba súper bien. Pero cuando a alguien le iba mal era porque había pecado. Entonces sus amigos creían que Job había. Entonces, como creían que había pecado, Job, pero ¿no será que tú blasfemaste contra Dios, pecaste contra Dios? Porque yo no he visto que Dios castigue a los justos, sino a los injustos. Estaban hundiendo más a Job. ¿Qué consejo? Imagínese usted pasando por una situación difícil y llegan unos amigos y le dicen, no consuelo, sino palabras desagradables. Ay, que yo tengo un dolor aquí. Ay, pero que la vecina se murió de ese dolor, le dio un patatón y
y ahí está, ahí llegó. O sea, ¿usted cree que no ha habido personas así en su vida? Ay, pero tiene que tener mucho cuidado porque no. O lo otro es cuando alguien hace algo malo, ay, ojalá que le vaya tan mal. Está bueno que le haya pasado eso, se lo merece. También hay personas así. Se lo merece. Creemos que nosotros tenemos el derecho de juzgar a la persona, pero cuando nosotros que pasemos por ese dolor, nosotros no queremos que nos juzguen, sino que nos den palabras de aliento, que nos animen, que sufran con nuestro dolor, que rían con nuestro. Esto es como esto lo veo como un matrimonio. Cuando van al altar le dicen el esposo a la esposa y viceversa: contigo en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, en la abundancia y en la escasez. Pero en esta situación las cosas cambiaron. Cambiaron los amigos con Job, pero Job con Dios se mantuvo en su fe. Y los amigos juzgaron a Dios, a Job. Culparon a Dios. Si usted tiene amigos así, no son amigos. Pero sí van a haber amigos así. E incluso no solamente amigos, familiares. Incluso hermanos de la iglesia. Ay, hermano, pero usted tiene que buscar de Dios porque si no se va a condenar. Por lo menos le dice reír. Ay, hermano, arrepiéntase porque ahora las prédicas en la calle, arrepiéntete porque si no te quemas en el infierno. Hijo del diablo. En este mundo todavía hay amigos como los que tuvo Job. Entonces, en tu vida van a llegar personas que en vez de portar cosas buenas, van a aportar cosas malas. Pero así como hay personas negativas, también van a haber personas positivas. La iglesia de Salvador somos gentes positivas. No solamente con los hermanos de la iglesia, también afuera, con las familias, que si vemos a un necesitado, debemos ser solidarios, misericordiosos, porque no sabemos en un momento nosotros también vamos a necesitar de alguien. Mi papá me decía: si tú haces las cosas bien, te va bien. ¿Usted cree que es así? A mí sí. Pero si hago las cosas mal, obviamente me va mal. O sea, por eso trato de hacer siempre lo bueno, lo correcto, para que me vaya bien. Obviamente hay un dicho que dice, ¿cómo que dice el dicho? Dad sin esperar nada a cambio. Pero uno trata de ayudar y hacer las cosas agradables para uno sentirse bien. Y porque uno es así. Y más si somos en el Señor nos moldea y nos hace ser así, amoroso, que ayudemos unos a los otros. Así que, ¿qué aprendemos de los amigos de Job? ¿Qué aprendieron ustedes de los amigos de Job? ¿Sabes qué pasó? ¿Usted cree que a Job no le dolió que sus amigos, los que les había quedado, porque ya su mujer, la esposa, ya le había dicho palabras terribles? Ahora imagínense, Job esperaba ver a sus amigos cuando estaban ahí sentados frente a él, que le leyera un versículo: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados, pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo te pastoreará, fortalecerá tu alma, te guiará por senda de justicia, vamos a orar por ti, Job. Job, todo esto te está pasando es porque tú pecaste. Todo eso te está pasando porque algo malo hiciste, Job. Y comenzaron a decirle palabras tras palabras. Pero Job decía, el versículo que leímos ahora todavía está ahí: destruido pero no. Vamos a leerlo. Atribulados, en apuros,
perseguidos, derribados. Job estaba, pero imagínense Job diciéndole estas palabras a estos chicos. Así que hay un versículo en Mateo 5 donde Dios dice: bienaventurado los que por mi causa, la causa de Jesús. ¿Qué más dice? Bienaventurados los que por mi causa os vituperen y los persigan y digan todas clases de mal contra vosotros, contra cada uno de vosotros. Y dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así que Job estaba enfermo físicamente, pero tenía una seguridad en el Señor, una confianza en el Señor. Sus amigos estaban sanos físicamente, pero su alma estaban siendo perdidas, porque venía un juicio sobre ellos. ¿Sabes qué hizo Dios? Llamó a los 3 amigos. Le dice: ustedes por haber hablado no cosas buenas de mí, porque también hablaron mal de Dios, ahora viene un juicio para ustedes. Pero ustedes, para que no sean castigados, van a ir donde mi siervo Job para que ore por ustedes. Ustedes cojan 7 cabritos, ovejitas y llévensela a Job y hagan un sacrificio. Y Job orará por ustedes para que en ustedes no venga juicio, pero escucharé la oración de Job. Así que ellos se asustaron y fueron donde Job y llevaron los corderos, hicieron el sacrificio. Eso está en Job capítulo 42, lo pueden leer en su casa. Job, imagínense, Job estando enfermo, Dios lo manda a orar por sus amigos. Así que es mejor estar enfermo pero sabiendo que tiene una salvación segura, que estar sano y perdido. Amén. ¿O usted qué prefiere? ¿Estar sano y ir a condenación, o estar enfermo pero ir al reino de los cielos? ¿Se acuerdan de los 2 Lázaros, el rico y el pobre? El rico, ambos murieron, y el pobre, el que estaba sarnoso, el que estaba enfermo, murió, pero fue al seno de Abraham. Tenía un lugar seguro en el reino. Pero el otro, Lázaro, murió también, pero no fue el mismo lugar, fue el lugar de condenación. Y allá estaba con llamas, en fuego, y deseaba mojar su punta de la lengua con agua, pero ya era demasiado tarde. Así que es mejor estar enfermo pero gozosos en el Señor, saber que cuando Cristo venga usted se va a ir con Él. O prefiere estar sano y que cuando Cristo venga usted se quede. Que me vengan todas las enfermedades, pero si el Señor me lleva, que me lleve, porque lo que se vaya es el alma, el cuerpo. Así que no importa si está enfermo, el cuerpo vuelve al polvo, pero su alma debe estar segura, asegurada. Jesús dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Amén. Gózate, hermano, porque tu galardón es grande en el reino de los cielos. Job tomó dos decisiones. Y ya yo se las dije. Reconoció a Dios como su todopoderoso. Job capítulo 42. Vamos a leerlo. Job capítulo 22. Job capítulo 42. Es el último capítulo del libro de Job. Y lo vamos a leer hasta el 5. O hasta el 6. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Ahí está. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí estaba reconociendo a Dios. ¿Quién es? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esta frase no se le parece a la que decía el salmista. Cosas maravillosas para mí. Estoy maravillado, ¿cierto?
Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hubo un arrepentimiento. Señor, yo me arrepiento porque yo antes no te veía de esta manera. Pensaba diferente. Pero ahora, Señor, yo te reconozco como el Todopoderoso. Yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Que estás conmigo en cada momento, en cada instante. Job reconoció a Dios, se arrepintió y Dios lo usó. Entonces, ahora sí, ¿qué hizo Job aquí? Oró. ¿Y por quién? Por sus amigos, por los que estaban sanos. Pero para evitar un juicio sobre ellos, oró. Job no se llenó de odio ni de rabia porque los amigos los condenaron. Job no lo menospreció. Job oró por ellos. Job oró por ellos. Y después que Job oró por sus amigos, vinieron dos cosas sobre Job. ¿Quieren saber qué es? Si ustedes quieren saber, se los digo. Si no, tranquilo. ¿Cómo? ¿Alguien dijo por ahí? Bueno, sanidad. Bueno, sanidad después. Pero Job vino, bueno, sanidad sí. Pero sobre Job vino restauración y restitución. Son dos palabras diferentes. Restauración es volver a su estado original. Y restitución es recompensar el daño causado por el sufrimiento de la persona. Amén. Entonces Job fue restituido, o sea, volvió a tener 10 hijos, volvió a tener sus bienes, se le restituyó todo, recuperó todo y como se le restituyó, se le dio más. Diga conmigo, se le dio, se le multiplicó, se le añadió. Amén. ¿Vale la pena el proceso? Vale la pena, porque en el final, como el proceso tiene un final, el final es mucho mejor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. En el proceso, el final, vas a volver a tu estado original. Y Dios te va a restituir lo que sufriste. Dios te va a dar mucho más, te va a recompensar. Pero todo fue para bien. ¿Aprendimos? Job aprendió a reconocer a Dios en medio de su proceso. Ya yo aprendí. Sé que en mi dolor o en mi proceso, alabar a Dios. Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, te honro.